Hay preguntas que nacen para quedarse sin respuesta, y otras que solo un alma herida es capaz de resolver. Este no es un cuento de hadas. Es una historia de lápices rotos, mochilas rasgadas, y una apuesta que cambió todo. Si historias como esta tocan tu corazón, considera suscribirte al canal. Porque algunas historias no deben ser olvidadas. Todo comenzó un lunes cualquiera, en una secundaria pública al oriente de la ciudad. De esas donde el sol se cuela entre las láminas del techo, y la lluvia entra como si también quisiera aprender. El profesor Aurelio era conocido por su carácter. Frío, exigente, perfeccionista. No se le escapaba una coma mal puesta ni un acento perdido. Amaba la lógica, el orden, la precisión. Y despreciaba todo lo que no encajara en su mundo cuadrado. Ese día, entró al salón con una sonrisa que no anunciaba nada bueno. Colocó una hoja blanca en el pizarrón y escribió con tiza gruesa: el enigma imposible. Silencio. Miradas. Murmullos. Quien lo resuelva, dijo con voz firme, queda exento del examen final. Risas, ojos brillantes, manos levantadas. Pero el profesor no se movió. Solo tienen una oportunidad. Una respuesta. Sin pistas. El enigma decía así: soy aquello que no se compra ni se vende. Pero quien lo pierde, a veces ya no lo encuentra. No tengo forma, ni peso, ni color. Pero sin mí, hasta el alma se siente menor. ¿Qué soy? Silencio. Uno largo. Y luego, el murmullo otra vez. Unos dijeron el amor. Otros la fe, la esperanza, el tiempo. Pero cada intento era respondido con la misma mirada: decepción. Nadie acertó. Nadie, hasta que una voz bajita, desde la última fila, dijo: puedo intentarlo yo, profe. Era Matías, un niño callado, que usaba el mismo suéter todos los días, zapatos con agujeros y una mirada que parecía mirar más allá del salón. Nadie sabía mucho de él, solo que vivía lejos, en una zona complicada, y que siempre traía una libreta rota llena de garabatos. El profesor lo miró con una ceja alzada. No esperaba nada, y quizás, por eso, dijo: adelante. Matías respiró hondo. Sus manos temblaban, pero su voz fue firme. La dignidad. Silencio. Uno que no dolía, sino que pesaba, porque en ese instante, nadie supo qué decir. El profesor lo miró. Abrió la boca, y la cerró. Volteó a ver el pizarrón. Volvió a leer el enigma. Y bajó la tiza lentamente. Correcto. Fue todo lo que dijo. Pero su voz ya no sonaba igual. Algo en ella se había roto. Porque había apostado que nadie lo lograría. Porque había subestimado al único que no lo parecía. Y porque, aunque nunca lo admitiría en voz alta, esa respuesta lo había hecho pensar en su propia historia. Una que llevaba años evitando. A veces, los enigmas más profundos no necesitan mentes brillantes, sino corazones que hayan conocido el peso de lo invisible. Esa tarde, Matías salió del salón sin sonreír, sin alzar los brazos ni festejar, como si no hubiera hecho nada especial. Pero sus pasos llevaban una dignidad que nadie más entendía. Y el profesor se quedó mirando el pizarrón, como si por fin hubiera entendido su propia lección. Porque hay días en que el maestro no enseña, aprende. Y esa fue una de esas veces. Esa noche, el profesor Aurelio no pudo dormir. La palabra dignidad se repetía en su cabeza como un eco que no sabía callar. Como si, de pronto, aquel niño de suéter raído le hubiera puesto un espejo en el alma. Y lo que veía ahí no era bonito. Porque hacía tiempo, más del que quería aceptar, que Aurelio había dejado de ver a sus alumnos como personas. Los veía como expedientes, números, promedios, gráficas que subían o bajaban según sus notas. Pero Matías lo había obligado a recordar. Aurelio también había sido un niño pobre, de mochila prestada y zapatos gastados. Había caminado kilómetros por una educación que casi nadie creía que merecía. Pero lo logró. Estudió, trabajó, se esforzó. Y un día, sin darse cuenta, se convirtió en el tipo de profesor que su niño interior odiaría. Exigente, distante, sin espacio para la ternura ni el error. Y ahora, un alumno como él,
como el niño que fue. Le había dado una lección sin levantar la voz. Al día siguiente, Aurelio llegó temprano al salón. Se quedó mirando los pupitres vacíos, las mochilas arrumbadas, las ventanas sucias por donde entraba la luz del sol como un susurro. Y recordó algo que su madre le había dicho cuando era pequeño. El conocimiento no es lo que sabes, es lo que haces con lo que sabes. Matías lo había entendido. Él, con todos sus títulos, no. Durante la clase, Aurelio no pudo evitar observarlo. Cómo escribía, cómo miraba al suelo cuando alguien lo felicitaba, cómo escondía su cuaderno cada vez que alguien se acercaba. Y entonces, decidió algo que nunca había hecho antes. Al final de la clase, le pidió que se quedara. Los demás salieron entre risas y pasos rápidos. Matías se quedó parado, nervioso. Aurelio se acercó, con algo en las manos. Era su cuaderno. Lo había encontrado olvidado sobre el pupitre. ¿Puedo verlo?, preguntó con voz suave. Matías dudó, pero asintió. Lo abrió con cuidado, y se encontró con dibujos. Muchos. De casas que flotaban en el cielo. De relojes partidos. De calles que parecían hechas de papel. Y entre los dibujos, frases. Frases que hablaban de abandono. De esperanza. De madres que lloran sin ser vistas. Y de niños que caminan entre balas sin perder el rumbo. Aurelio sintió un nudo en la garganta. Nunca había imaginado eso. ¿Tú escribiste esto?, preguntó. Matías solo asintió. ¿Y estos dibujos? Sí. A veces no sé cómo decir lo que siento. Así, lo entiendo mejor. Aurelio cerró el cuaderno con respeto. Y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió desde el alma. Tienes un talento que va más allá de lo que enseñan en las aulas. Matías bajó la mirada. A nadie le importa lo que dibujo. A mí sí, dijo Aurelio. Y desde hoy, vamos a hacer que más gente lo vea. Aquel momento fue el inicio de algo nuevo. Durante semanas, Aurelio empezó a cambiar. Ya no solo corregía errores, preguntaba cómo estaban. Escuchaba. Organizó un pequeño concurso interno. Temas libres. Dibujo, poesía, relatos. Matías dudó en participar, pero lo hizo. Y su trabajo fue tan profundo, tan honesto, que no hubo un solo alumno que no se quedara en silencio después de leerlo. La directora, al ver los resultados, propuso algo impensable. Mostrar el trabajo en una exposición comunitaria. Invitar a los padres, a los vecinos. Hacer que la escuela respirara vida otra vez. Y así fue. El día de la exposición, Aurelio se vistió con su mejor saco. Pero lo más importante fue la mirada que llevaba. Una mezcla de orgullo, nervio y esperanza. Las paredes del salón estaban cubiertas de dibujos, textos, frases. Y, en el centro, el cuaderno de Matías, abierto, con una de sus frases más poderosas. No nacimos para sobrevivir. Nacimos para vivir. Y merecemos hacerlo con dignidad. La gente lloró. La gente aplaudió. Y Aurelio sintió que, por primera vez, estaba cumpliendo su verdadero propósito. Porque educar no es llenar cabezas de datos. Es tocar corazones. Es encender luces donde solo había oscuridad. Y esa noche, el profesor que había apostado que nadie resolvería su enigma, entendió que el mayor enigma no estaba en las palabras. Estaba en los ojos de un niño que nunca dejó de mirar con fe. Después de esa noche, la escuela ya no fue la misma. Los pasillos, antes grises y silenciosos, se llenaron de color. Las voces de los alumnos dejaron de sonar como ruido, y comenzaron a parecer música. Aurelio lo notaba todo. Cada pequeño cambio, cada gesto, cada palabra que antes habría ignorado, ahora le parecía una joya. Se preguntaba cómo había podido ser tan ciego. Como tantos años pasaron sin ver a los Matías que tenía frente a él. Chicos con mundos enteros escondidos en sus mochilas rotas, con heridas que no sangraban, pero dolían igual. Uno de esos días, recibió una carta. Sin remitente. Solo decía su nombre, escrito con letra infantil. La abrió con manos temblorosas, y al leerla, el corazón se le detuvo un segundo. Gracias, profe, por vernos, por escucharnos. Antes, sentía que mi voz no valía. Ahora sé que sí.
No quiero irme sin decirle que cambió mi vida. Y no había apellido, pero no hacía falta. Era una verdad universal. Una confesión anónima que hablaba por muchos. Aurelio guardó esa carta en su cartera. Y desde entonces, la llevó siempre con él. Cada vez que dudaba, cada vez que sentía que el sistema era más fuerte que su voluntad, la leía. Y recordaba que una sola vida tocada valía todo el esfuerzo del mundo. Pasaron los meses. La escuela fue transformándose lentamente. Ya no por órdenes directas, sino por el ejemplo. Los otros maestros empezaron a escuchar más, a abrir espacios, a ver a sus alumnos como seres humanos, no como estadísticas. Y todo comenzó con un niño que había sido invisible. Un día, Matías llegó con una caja en las manos. Era pequeña, de cartón. Aurelio pensó que traía dibujos, pero al abrirla, lo que encontró lo dejó sin aliento. Era un viejo cuaderno suyo, de cuando él mismo era alumno, con dibujos, con frases, con pensamientos que había olvidado por completo. ¿Dónde lo encontraste?, preguntó Aurelio, asombrado. En la biblioteca. Estaba detrás de unos libros de filosofía. Tenía su nombre. Aurelio lo tomó como si tuviera oro en las manos. Y, al abrirlo, algo dentro de él se rompió. La primera página decía: «Quiero ser maestro para que ningún niño se sienta solo nunca más». Y lloró. Ahí, frente a su alumno. Sin miedo. Sin vergüenza. Matías no dijo nada. Solo se quedó ahí, viéndolo, como quien cuida una llama. Porque a veces, no se necesita hablar. Solo estar. Aurelio entendió entonces algo más profundo aún. Que había olvidado sus raíces. Y que Matías, sin saberlo, le había devuelto el camino. Después de eso, algo cambió en su forma de enseñar. De vivir. Las clases se volvieron espacios de creación. No solo memorización. Los niños empezaron a escribir sus propias historias. A compartirlas en voz alta. A encontrar consuelo en saber que no estaban solos. Una de esas historias hablaba de un padre ausente. Otra, de una madre que limpiaba casas, pero soñaba con ser enfermera. Y Aurelio escuchaba todo, como si cada relato fuera una oración. Un pedido de ayuda. Un acto de valentía. Una tarde, mientras ordenaba el salón, encontró otro dibujo de Matías. Esta vez, era distinto. Mostraba a un maestro de espaldas, con muchos niños siguiéndolo. Pero lo curioso era que el maestro tenía una cuerda atada al pecho. Y no tiraba de los niños. Era ellos quienes lo guiaban. Aurelio entendió el mensaje. Y se prometió jamás volver a enseñar con la rigidez del pasado. Días después, recibió una visita inesperada. Era un hombre mayor, con ropa sencilla y mirada amable. «¿Usted es el profesor Aurelio?» «Sí, ¿en qué puedo ayudarlo?» «Soy el abuelo de Matías». Se sentaron en el patio. El sol estaba bajando, y el viento movía las hojas como si escuchara. Solo quería darle las gracias. Ese niño no hablaba mucho. Se encerraba. Dibujaba todo el tiempo. Decía que nadie lo entendía. Aurelio lo escuchaba, con un nudo creciendo en la garganta. Pero desde que lo conoció a usted, algo cambió. Ahora sonríe más. Me cuenta sus sueños. Dice que quiere ser maestro. Como usted. Las palabras lo golpearon con una dulzura que dolía. Siempre pensé que ese niño tenía algo especial, murmuró Aurelio. Lo tiene. Y usted lo ayudó a verlo. No todos los maestros hacen eso, ¿sabe? Se despidieron con un apretón de manos firme, sincero. Y Aurelio volvió al salón vacío. Se sentó en su escritorio. Y, por primera vez en mucho tiempo, escribió. Escribió sobre lo que había olvidado, sobre lo que había perdido, y sobre lo que un niño de la periferia le enseñó sin decir una sola palabra. Pasaron los años. Y como suele suceder con las historias verdaderas, el tiempo no borró lo importante. Solo lo cubrió de silencio. Matías terminó la primaria. Y aunque su camino no fue fácil, algo dentro de él lo empujaba a seguir. Aurelio lo veía de vez en cuando. A veces en la calle, vendiendo paletas con su madre. Otras, entrando a la biblioteca, con una libreta bajo el brazo. Nunca dejaron de saludarse, con esa complicidad silenciosa que solo comparten los que han vivido algo profundo. Un día, ya habiendo pasado más de 5 años,
Aurelio recibió una invitación. Era un sobre simple, blanco, con una caligrafía cuidada, y una sola frase en la tarjeta. No habría llegado hasta aquí sin usted, Matías. La invitación era para una exposición de arte local. Matías, ahora con 17 años, presentaría sus primeros cuadros públicamente. Aurelio fue. Caminó entre la gente con paso lento, como quien entra a una iglesia, porque eso era para él un espacio sagrado. Y entonces, los vio. Lienzos grandes, colores que no se atrevían a esconder emociones, sombras mezcladas con luz, figuras abstractas, pero con alma. En el centro de la sala, había un cuadro distinto. Era un aula, vacía, con una sola silla al frente, y un pizarrón con una frase escrita en tiza blanca. El que enseña desde el alma, no necesita aplausos para ser eterno. Aurelio sintió que el aire se detenía. El tiempo también, porque eso era él. Su historia, su legado, puesto en forma de pintura. Matías se acercó en silencio. Ya no era un niño, pero sus ojos seguían teniendo esa mezcla de ternura y fuego. ¿Te gustó?, preguntó con una timidez que no encajaba con su obra. Aurelio no pudo responder. Solo asintió, con los ojos llenos, y el corazón abierto. Ese fue el salón donde todo cambió. Donde usted me vio. Donde por primera vez sentí que valía. Aurelio quiso decir algo, pero Matías siguió. Hoy quiero ser profesor. Pero también quiero pintar. Y contar historias. Como la suya. Como la mía. Como la de tantos que aún no tienen voz. Ese momento quedó suspendido en el aire. Como una nota musical que se niega a morir. Después de la exposición, caminaron juntos unas cuadras. Sin prisa. Como si el mundo pudiera esperar. Y Aurelio pensaba en cómo la vida esconde milagros en los lugares más inesperados. A veces, en una clase. A veces, en un cuaderno olvidado. A veces, en un niño que resuelve un enigma que ni los adultos quieren mirar. Una semana después, Aurelio recibió una llamada. Era Matías. Su voz sonaba distinta. Profe, me ofrecieron una beca. Para estudiar pedagogía. En la capital. Hubo un silencio. Un suspiro. Me da miedo irme. Pero también siento que es ahora o nunca. Aurelio respondió con una calma que venía desde lo más hondo. No tengas miedo, Matías. Porque lo que llevas contigo ya es más fuerte que cualquier muro. Tú no vas solo. Vas con todas las historias que te hicieron. Y colgó, con el alma temblando, pero en paz. Días después, Matías se fue. Y aunque el aula volvió a estar vacía, el eco de su historia seguía resonando en las paredes. Aurelio, con el tiempo, se volvió una especie de leyenda en la escuela. El maestro que cambió todo sin gritar, que escuchaba más que hablaba, y que creía en los invisibles. Pero el cuerpo no perdona los años. Y un día, el doctor le dijo lo que él ya sospechaba. Tiene que bajar el ritmo, profesor. Su corazón está cansado. No era una sentencia de muerte, pero sí un llamado a cambiar de paso. Y entonces, decidió escribir. No libros de teoría, no manuales educativos, sino historias. Historias de alumnos que le enseñaron más de lo que él pudo enseñar. De silencios que decían más que las palabras. De pequeños milagros disfrazados de tareas mal hechas. Un día, en medio de esa tarea íntima, recibió un paquete. Era un cuaderno, como los que usaba de joven, con tapas de cartón duro, y una nota pegada, para que sigas dejando huella, profe, ya no en la pizarra, sino en el papel. Matías. Lo abrió, y la primera página estaba en blanco, pero no le dio miedo, porque sabía que cada línea que escribiría sería una forma de volver a empezar. Los días pasaron, y con ellos, las estaciones. Las hojas cayeron, los niños crecieron, y la escuela siguió. Como una vieja locomotora que no se detiene, aunque cambie de pasajeros. Aurelio escribía cada tarde, junto a una ventana donde entraba la luz cálida del atardecer. Tenía ese cuaderno como su refugio. Ahí, hablaba con su pasado, pero también con su futuro. Porque en cada historia escrita, revivía. Volvía a ver los ojos curiosos de los niños. El pizarrón lleno de ideas. Los recreos con risas que curaban cualquier fatiga. Una tarde,
Mientras organizaba sus papeles, encontró algo que lo hizo detenerse. Una foto vieja, con los bordes doblados. Era del día en que aplicó aquel famoso enigma. Ahí estaban todos, los niños, las bancas, el calor del aula impregnado en la imagen. Y en el centro, Matías, con la mano levantada. El momento exacto en que su historia cambió. Aurelio sonrió. Y pensó que hay instantes que definen más que décadas. Se sentó a escribir una carta. No sabía a quién iba dirigida. Tal vez a la vida. Tal vez a todos los Matías que aún no han sido vistos. Escribió. Hay preguntas que se lanzan sin esperanza de respuesta. Y hay respuestas que nacen donde nadie se atreve a mirar. Un niño me enseñó eso. Me mostró que detrás del polvo y del silencio, también hay luz. Que la periferia no es solo un lugar, sino una frontera que espera ser cruzada con dignidad. Yo solo hice una pregunta. Él respondió con su alma. Y desde entonces, entendí que enseñar es más un acto de fe que de método. Dobló la carta y la guardó en su cuaderno. Ese día durmió en paz. Pasaron 3 años más. Y un día cualquiera, una carta llegó al buzón. Pero no era una carta común. Era un sobre amarillo, con letras que Aurelio conocía de memoria. Profesor Aurelio, decía al frente. La abrió con manos temblorosas. Y empezó a leer. Asterisco, profe. Hoy terminé la carrera. Y no pude evitar pensar en usted. En su voz. En sus silencios. En aquella vez que me preguntó algo que nadie había querido saber. Este año empiezo a dar clases en una escuela de barrio. No es fácil. A veces los niños vienen sin desayunar. O con la mirada vacía. Pero yo los miro, como usted me miró a mí. Y en mi primer día, llevé su enigma. Ese mismo. Y hubo un niño que levantó la mano. Y me sentí en su lugar. Y entendí que esto no se trata de enseñar respuestas, sino de despertar preguntas. Asterisco. Aurelio tuvo que cerrar los ojos, porque cuando las palabras son verdad, pesan como piedra, pero acarician como brisa. Siguió leyendo. Asterisco, no sé si algún día logre ser tan buen maestro como usted, pero sé que lo intentaré, y que cada vez que dude, recordaré su mirada, y esa frase que nunca me dijo, pero que leí en su silencio. Sí, tú puedes. Yo creo en ti. Gracias por haberme cambiado la vida. Y por haberme enseñado que la educación no es llenar cabezas. Es tocar almas. Con cariño eterno. Matías. Asterisco. Aurelio no respondió esa carta con palabras. Lo hizo con lágrimas. Con una sonrisa que no salía del rostro. Y con una promesa. Seguiría escribiendo. Hasta el último día. Porque entendió que cada historia guardada es una vida que no se olvida. Pasó el tiempo. Un día, la escuela decidió rendirle homenaje. Aurelio ya no enseñaba, pero su legado flotaba en los pasillos. Organizaron un evento sencillo. Sin pompas. Sin discursos rimbombantes. Solo exalumnos, colegas, vecinos. Y una silla para él. Cuando entró, todos se pusieron de pie. Pero él no dijo nada. Solo caminó hacia el pizarrón. Tomó una tiza. Y escribió, con letra temblorosa. Gracias por enseñarme a enseñar. Y debajo, una línea más pequeña. Lo importante no fue lo que dije, sino lo que sentiste cuando estabas en mi aula. Ese día, una niña pequeña, hija de una exalumna, se le acercó, con una flor en la mano, y una pregunta inocente. ¿Usted es el que hizo llorar a mi mamá, de felicidad? Aurelio rió, y acarició su cabello, porque no había respuesta más bella que esa. La historia no terminó ahí, porque hay historias que no tienen fin. Solo cambian de forma, de voz, de cuaderno, y en cada niño que se atreve a levantar la mano, en cada maestro que se atreve a mirar de verdad, la historia de Aurelio y Matías se repite, no como copia, sino como eco, como semilla, porque la educación, cuando es verdadera, no se enseña, se transmite, y en los rincones olvidados del mundo, aún hay preguntas que esperan ser hechas, y niños, que llevan dentro una respuesta capaz de cambiarlo todo. Años después, cuando Aurelio ya no caminaba con la misma soltura, y su voz se había vuelto un susurro constante, alguien le propuso algo que jamás esperó. Profe, ¿y si publicamos sus cuadernos?
Fue Matías, ahora maestro, padre y escritor por vocación. Había ido a visitarlo una tarde, con una libreta bajo el brazo y el corazón cargado de memorias. Aurelio dudó. ¿A quién le interesarían las historias de un viejo profesor?, preguntó, casi con pudor. Matías le sostuvo la mirada, y respondió con una frase que Aurelio jamás olvidó. A todos los que han sido tocados por un maestro, aunque solo haya sido una vez en la vida. Y así, comenzaron. Tarde tras tarde, Matías leía los escritos. Corregía algunas fechas, organizaba otras, pero no tocaba la esencia, porque lo importante no era el orden, sino la emoción. Y eso estaba intacto. El libro se llamó El niño del enigma. Una recopilación de historias pequeñas, que parecían insignificantes, pero que al ser leídas, hacían un nudo en la garganta. Historias de alumnos invisibles, de errores que se transformaron en oportunidades, de silencios que educaron más que 1000 palabras. La primera edición fue modesta, pero el eco fue tan fuerte, que en pocos meses ya se hablaba del libro en radios locales, universidades y hasta en redes sociales. Nadie entendía por qué algo tan simple conmovía tanto, pero bastaba con leer una página, para recordar a ese maestro que te sostuvo la mirada cuando nadie más lo hizo. A esa profesora que te llamó por tu nombre cuando creías que era solo uno más. A ese gesto, pequeño, que cambió para siempre la dirección de tu vida. Una mañana, Matías recibió una llamada. Era de un periódico nacional. Queremos entrevistar al autor del libro. Matías sonrió. El autor está sentado junto a una ventana, mirando cómo cae la luz sobre un cuaderno viejo. La periodista dudó. Quiere decir que aún vive. Más que nunca. Y así fue como Aurelio, ya con bastón y pasos lentos, apareció en una portada. No por haber ganado premios, no por teorías pedagógicas innovadoras, sino por haber sido humano, profundamente humano. En la entrevista, le preguntaron, ¿cuál fue su mayor logro como maestro? Aurelio no lo pensó mucho. Respondió, no haber olvidado nunca, que cada niño es un mundo, y que mi tarea no era construirles una casa, sino abrirles una puerta. Silencio. Y luego, lágrimas, porque hay respuestas que no necesitan aplausos, solo verdad. Con el tiempo, la escuela cambió de nombre. Ya no se llamaba Escuela Primaria 87 Benito Juárez. Ahora, en una placa de bronce, se leía, Escuela Profesor Aurelio Mendoza, donde cada pregunta vale una vida. El día de la inauguración, Matías leyó un discurso, pero no lo escribió él. Era una carta que encontró entre los cuadernos de su maestro. Decía, si alguna vez esta escuela lleva mi nombre, no será por mí. Será por cada niño que se atrevió a decir, no entiendo, sin miedo. Por cada madre que luchó para que su hijo tuviera un lápiz. Por cada maestro que llegó a clase cansado, pero sonrió igual. Y por cada vez que alguien creyó que un aula podía ser un lugar sagrado. Yo solo fui parte de esa historia. Los aplausos fueron tímidos, porque todos estaban llorando. En sus últimos días, Aurelio pidió algo muy simple, que lo llevaran una vez más a la escuela, solo para caminar por los pasillos. Matías lo ayudó, y lo acompañó en silencio. El viejo maestro pasó la mano por las paredes. Se detuvo frente a un salón. Entró, y miró el pizarrón vacío. Aquí fue, dijo. Matías supo a qué se refería. El enigma, la pregunta, la mano levantada, ese momento que lo cambió todo. Aurelio se sentó en la última banca, miró hacia adelante, y dijo, qué extraño, pensaba que había enseñado tanto, y ahora me doy cuenta que fui yo quien aprendió. Matías se sentó a su lado, y no dijo nada, porque hay frases que no se responden, solo se honran. Esa fue la última vez que Aurelio estuvo en la escuela. Partió un mes después, en silencio, con la paz de quien sembró donde nadie veía tierra fértil. Pero su historia no terminó ahí, porque cuando un maestro toca un alma, su voz no muere, se multiplica, en otros salones, con otros niños, en otras manos levantadas. Hoy, si uno visita aquella escuela, puede ver, en la entrada, una escultura pequeña, un niño con la mano alzada, y al pie, una frase, porque hubo una vez un profesor que creyó en mí.
Y eso, más que cualquier premio, cualquier título, cualquier libro, es lo que define a un verdadero maestro. Dicen que hay personas que pasan por el mundo dejando huellas, y otras que dejan caminos. Aurelio no fue famoso. No escribió teorías educativas. No dio conferencias internacionales. Ni fue trending topic. Pero transformó destinos. Uno por uno. Con paciencia. Con fe. Con amor. Matías, años después, ya viejo también, recibió una carta. Era de una joven maestra rural, de un pueblo perdido en el norte. Decía, no lo conocí, pero leí su libro. Y en cada página sentí que me hablaba a mí. A veces pienso en renunciar, pero entonces recuerdo lo que escribió sobre la mano que se alza en medio del silencio. Y me quedo, porque sé que puede haber un niño que me necesite justo ese día. Matías cerró los ojos y sonrió. La voz de Aurelio seguía viva, no en estatuas, no en placas, sino en maestros anónimos, que siguen creyendo. Y ahora que esta historia termina, me pregunto cuántos Aurelios habrá en silencio. ¿Cuántos maestros caminan por las calles sin que sepamos lo que cargan? ¿Cuántos niños levantan la mano esperando que alguien los vea? Porque a veces, la verdadera revolución no grita, solo enseña. En un rincón del aula, en una mirada, en una libreta compartida. Y si tú, que escuchaste hasta aquí, alguna vez fuiste tocado por un gesto así, ya sabes el valor que tiene. Si esta historia tocó tu corazón, no te la guardes. Compártela, para que más personas entiendan que educar es un acto de fe. Suscríbete al canal si quieres más relatos como este. Historias que no salen en los noticieros, pero que mueven el alma. Deja en los comentarios el nombre de ese maestro que marcó tu vida. O simplemente escribe gracias. Porque a veces, esas 8 letras son todo lo que un profesor necesita para seguir. Y recuerda, no subestimes nunca una pregunta, porque una sola puede abrir puertas que ni el mejor mapa habría encontrado. Nos vemos en la próxima historia. Y hasta entonces, que no falten maestros, ni niños con la mano en alto.